Ave María Purísima, sin pecado concebido. Hoy estamos aquí en la 14ª semana del tiempo ordinario. En esta semana el gran énfasis va a ser el tema de la humildad y por eso aquí les pongo una imagen de dos hermanas que pertenecen a una comunidad de monjitas en Francia, donde ellos aceptan o ellas aceptan a mujeres con discapacitación mental, especialmente por ejemplo aquí. Estas dos hermanas tienen el síndrome de Down, y es una muy bella comunidad y Cristo va a resaltar la idea que los que son sencillos o personas humildes tienen una capacidad de poder acercarse a Él y descubrir los secretos del reino, y eso va a ser una gran parte de las escrituras de hoy día. Y bueno, la primera lectura viene de Zacarías. Es un profeta que le está hablando a Jerusalén poco antes de que cayera Jerusalén ante la invasión de los babilonios. Y cuando uno está a punto de ser amenazado por la violencia, por un poder más grande que él, es un país, digamos, una ciudad, porque aquí le está hablando a la ciudad, uno se apoya en la fuerza. En esos días eran los caballos y las armas, hoy en día son las pistolas, las armas, pero la respuesta de Dios es algo sorprendente porque Él le dice: alégrate, hija de Sión, eso es Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso. Qué bueno, eso es lo que nosotros queremos, pero ¿cómo viene? Viene humilde y montado en un burrito. En vez de responder con fuerza a la fuerza del mundo que nos domina, Dios responde con humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque Dios, el reino que Él va a fundar, va a ser un reino en donde Él va a hacer desaparecer los carros de guerra. ¿Esto qué significa? Muchas veces la gente piensa que, el cristianismo vino para que haya paz en el mundo, pero desde el tiempo de Cristo siempre ha habido guerras en el mundo. Entonces, ¿qué significa esta enseñanza? Lo que significa es esto, lo que significa es que Dios está introduciendo una nueva lógica a la realidad humana. En vez de avanzar con la fuerza, en vez de avanzar con una lógica de dominación, ahora los que avanzan son los humildes, son los que están al servicio de otros. Y por eso cuando Cristo entra a Jerusalén, Él entra humilde y montado sobre un burrito, porque Él quiere demostrar que mi reino no va a ser un reino de dominación, sino va a ser un reino para los pobres, para los humildes, para los sencillos. Va a ser un reino de humildad y mansedumbre. Es muy importante eso porque no está hablando tanto de Israel en el primer siglo, está hablando de la lógica del cristianismo. Nosotros en el cristianismo somos parte de una fe en donde nosotros crecemos, avanzamos al grado de que nosotros crecemos en nuestra humildad, porque los soberbios, los arrogantes, los orgullosos no entrarán al reino de los cielos, solo los humildes. Y por esa razón, el pueblo alaba al Señor porque Dios es rey y lo alabamos por esta nueva lógica que Él ha introducido al mundo. Ahora todo mundo puede acercarse, si yo no me tengo que acercar con fuerzas, puedo ser alguien pobre, alguien débil, alguien que carece de mucho. Y así yo me puedo acercar al Señor y por eso lo alabamos y lo bendecimos. Aquí tenemos una imagen de los israelitas alabando y bendiciendo a Dios. Los salmos que leemos o que cantamos en la misa son esos meros salmos del pueblo de Israel, donde ellos bendecían a Dios por las bendiciones, porque Israel era un pueblo que era nada, no era un gran pueblo. Sin embargo, Dios escoge el pueblo de Israel primero con mano fuerte, con su diestra en el tiempo del Éxodo, y después sigue escogiendo a Israel, incluso cuando Israel lo ha rechazado, cuando ha rehusado seguir sus mandamientos. Dios sigue siendo fiel y por eso lo bendecimos porque es pura y compasión y misericordia hacia mí. Si Él no fuera compasión y misericordia, yo no aguantaría estar ante la presencia de Dios, y por eso nos alegramos y confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque Él es así, Él es compasivo y misericordioso, rápido para perdonar. Entonces aquí, San Pablo en la carta a los romanos está hablando de cómo es ahora
la vida de un cristiano que vive conforme al Espíritu Santo. Romanos capítulo 7 es ese famoso capítulo donde dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer lo hago. Entonces, el capítulo 7 es la vida sin el Espíritu, pero aquí en el capítulo 8 aquí está relatando cómo es vivir según el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo, cuando Dios habita verdaderamente dentro de nosotros, nosotros no viviremos conforme al desorden egoísta del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, por consecuencia del pecado de Adán y Eva, tiene una tendencia hacia el pecado. Yo sé, todos los días yo despierto con la tendencia de querer ponerme a mí, Samuelita, al frente de todos. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy en día para que Samuel avance? ¿Qué es lo que se puede hacer para que las cosas salgan bien para Samuel? Yo siempre pienso en mí mismo primero. ¿Por qué? Porque soy un ser humano con debilidades que siempre busca mi propio bien sobre el bien de todos los otros. Y por eso Dios tiene que mandar el Espíritu Santo, el mero Espíritu Santo que pudo hacer que Cristo resucitara de entre los muertos. Ese Espíritu Santo es el único Espíritu Santo que nos ayudará a destruir nuestras malas acciones, hermanos. No podemos acercarnos a Dios. Dice la Biblia, sin mí tú no puedes hacer nada. No tenemos la más mínima capacidad de acercarnos a Dios si no es por la gracia de Dios. Entonces, por eso invocamos la ayuda del Espíritu Santo para destruir incluso nuestras malas acciones, esas acciones con las cuales hemos batallado por décadas. Dios tiene la habilidad de ayudarnos y de transformarnos. A veces nosotros queremos que Dios trabajara así, que Él le hiciera como una especie de magia en cuanto a nuestras malas acciones, pero no, Dios más que todo trabaja por medio de procesos. Cuando yo me enfoco en tratar de mejorar por medio de un proceso de crecimiento, en donde trato de disciplinar mi vida, así es como yo voy creciendo. Y aquí la iglesia siempre nos ha propuesto que utilizamos estos tres bienes para vencer el mal y para avanzar: es la oración, el ayuno y la limosna. El negar a mi cuerpo, a acercarme a Dios por medio de la oración, estar en relación con Él y estar después al servicio de mi prójimo por medio de la caridad. Entonces, antes de la aclamación del Evangelio, tenemos este pasaje de Mateo 11:25. Te doy gracias, Padre, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Vemos aquí qué bella es esta criatura. Esta criatura obviamente tiene el síndrome de Down, algo muy triste en el país de Islandia, que es un país al sur al norte del mar Atlántico. Hace unos cuantos años se descubrió o se relató que en ese país no había nacido ningún niño con el síndrome de Down. ¿Por qué? Porque antes de nacer hacían un examen, un amniocentesis, y cuando descubrían que un niño tenía el síndrome de Down, al 100% los abortaban. Y eso es algo muy triste que no reciban este ángel que viene del cielo. Bueno, no, no es ángel de verdad, pero esta criatura que viene del cielo con la misma dignidad que tú y yo tenemos, pero incluso con una mayor habilidad de conocer los misterios y la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona sencilla, y eso es lo que va a decir a Cristo en el Evangelio. Entonces, esto viene de Mateo capítulo 11. A veces esta parte del Evangelio de San Mateo se llama el relámpago juanino, porque hay mucha gente que pensaba en la iglesia primitiva que no, esto no parece ser de Mateo, esto parece ser como desde el Evangelio de Juan, porque es algo tan bello lo que él dice aquí, pero no, esto es verdaderamente es de Mateo, y es uno de los pasajes más bellos de todo el Evangelio de San Mateo. Entonces dice, Jesús exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y lo has revelado a la gente sencilla. Primeramente, en el Evangelio de San Lucas, cuando Cristo dice esto, porque se relata también este pasaje en el Evangelio de San Lucas, dice que Cristo se alegró en el Espíritu. No, no hay ningún otro lugar en toda la Biblia donde diga que Cristo se alegró en el Espíritu. Casi se puede decir que este es el momento más feliz de todos los pasajes de la Biblia. Bueno, según lo que dice el texto, ¿ok? Se alegró en el Espíritu y exclamó, ¿por qué?
Lo que está diciendo es que Dios ha invertido la realidad. En vez de darle los secretos del reino a los que son sabios y entendidos, los que son poderosos intelectualmente, se lo da a la gente sencilla. Se lo da a la gente que, que sabe poco. Yo a veces le digo a la gente que cuando yo tenía un director espiritual, él siempre me decía, oh Samuel, tú eres muy inteligente, tú eres muy inteligente. Y no me lo decía para alabarme, me lo decía para decirme que con tu inteligencia tú estás poniendo como una traba entre ti y Dios. Tienes que ser humilde y sencillo para poder recibir y entender los secretos de Dios, hermanos. Si tú te crees que eres una persona no muy dotada, con carencias, a veces la gente me dice, uy, yo soy muy burro, yo soy muy burro. Pues qué bueno, ¿por qué? Porque Dios a ti te quiere revelar grandes secretos y más que todo a las personas que tienen discapacidad mental, Dios los escoge para que ellos conozcan los misterios de Dios y la sabiduría de Dios más profundamente que los que piensan con la mente. ¿Por qué? Porque los que piensan con la cabeza, con el coco, no piensan tanto con el corazón. Y Dios no quiere hablarnos aquí tanto, sino que quiere hablarnos al corazón. Desde su corazón sagrado quiere hablarnos a nuestro corazón. Y cuando una persona es sencilla y humilde, puede recibir esa sabiduría de Dios, pero cuando una persona está muy inteligente y reconoce que tiene gran inteligencia, eso causa que haya un obstáculo entre Dios y entre mí y no pueda recibir tanto sus enseñanzas y su sabiduría. Por eso, hermanos, hay gente que es muy sencilla, hay gente que tiene, por ejemplo, el síndrome de Down, que es gente muy santa. Muy santa, ¿por qué? Porque Dios los ha escogido para revelarle a ellos sus misterios, porque ellos son como niños. Porque ¿quién es el que entra al reino de Dios? El que entra como niño al reino de Dios. Y por eso dice, nadie conoce al Padre sino al Hijo y el Hijo al que... y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Y a quién se lo quiere revelar? A los sencillos. ¿Que no ven aquí? ¿Por qué se alegra Cristo? Porque Él se alegra que la dinámica es así, la realidad es completamente opuesta. La gente piensa que los que tienen acceso a Dios son los ricos, los poderosos y los inteligentes. Él dice, no, me estoy alegrando. ¿Por qué? Porque los que más se sienten alejados de Dios, los que menos se sienten tener acceso a Dios, son en verdad los que más se pueden acercar a Él. Y por eso se alegra Él, porque Él ha invertido la realidad. Él es un Dios de los humildes. Él es un rey que rige por medio de su servidumbre a la humanidad, completamente opuesto a la lógica del mundo. Por eso sigue entonces que vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué significa ese yugo? Según el Antiguo Testamento, el yugo es el yugo de la ley. Del Torá del Antiguo Testamento, pero Cristo en el Evangelio de San Mateo, especialmente en el Sermón de la Montaña, en los capítulos 5 a 7 de Mateo, nos está dando una nueva ley. Y esa nueva ley es nuestro yugo. Nosotros tenemos que estar bajo el yugo del Evangelio y este yugo nos dará descanso. Este yugo nos ayudará para no sufrir de fatigos y agobios. Y para acercarnos a Él tenemos que ser humildes y mansos de corazón. Esto es algo que se expresa de una manera muy bella en la ordenación de los obispos. Cuando se ordena un diácono, se le imponen las manos. Cuando se ordena un sacerdote, se le imponen las manos, pero también se le bendicen las manos con el santo crisma. Pero cuando se ordena un obispo, le ponen el libro de los evangelios sobre su cabeza y después lo ungen en la cabeza con el santo crisma, en vez que las manos como lo hicieron como un sacerdote. Vemos aquí una imagen de un obispo que está siendo ordenado. Hermanos, el evangelio es nuestro yugo. Tenemos que cargar con el evangelio, pero tenemos que amar ese evangelio. Tenemos que leer las santas escrituras y así poder escuchar la voz del Señor. Tenemos que ser humildes y en esa humildad, en esa lectura de las santas escrituras, podamos escuchar la voz del Señor y entender los secretos de su sabiduría que Él quiere revelarle a los sencillos. En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.